Buenas noches, mi nombre es Tania Junita Villamizar Solano, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD, estudio Ingeniería Ambiental. La materia que estoy cursando es Modelación Ambiental. El trabajo final trata de un cultivo y un sistema integrado de modelación hídrica para estimar los impactos hidrológicos de la demanda de riego de los campos. Será presentado a la tutora Catalina Molina. Introducción. La situación actual del planeta es muy preocupante. Todos los días encontramos noticias de cómo se sacrifica el medio ambiente en aras al lucro privado. Nuestro país, por ejemplo, trata de implementar las producciones de bolsas de plástico, mientras que en algunas islas cercanas a África los centenares de toneladas de plástico las han llevado a tomar el camino de la prohibición total y de producir bolsas amigables para el medio ambiente que se hace con almidón de yuca. En los Estados Unidos de América, los granjeros se han venido expresando en las investigaciones que universidades y el gobierno han venido realizando desde la década de los 80, donde una serie diversa de ciencias que van desde la estadística hasta la agronomía, pasando por la meteorología, se han encargado sistemáticamente de realizar dichos estudios para comprender el comportamiento a través de series de tiempo de la hidrología, la pluviosidad, la temperatura, con el objeto de incrementar la productividad de la agricultura de zona templada en aproximadamente 28 cultivos, logrando construir modelos de simulación del comportamiento de todas las variables para de esta forma tratar de hacer compatibles los sistemas de riesgo de los cultivos, la demanda del agua de cada cultivo en particular y su incidencia en la productividad de la sostenibilidad ambiental. Este artículo es un análisis que nos lleva por ese camino, ilustrándonos cómo los modelos de este tipo como GridSci tienen definitivamente razón de existir. Las 5 Ws. Who is about? El artículo aborda el problema de la construcción del modelo hidrológico que le sirva a la agricultura de zona templada en los países del norte, buscando tratar de hacer compatible la utilización del agua en la gran agricultura productora de trigo, cebada, entre otros cultivos, con la sostenibilidad del recurso hídrico, sobre todo en la superficie o agua subterránea. What happened? Desde la época de los 80, científicos han incursionado en la construcción de modelos basados en la serie de tiempo que les permitan comprender tendencialmente el comportamiento de las diversas variables que afectan la disponibilidad de agua sobre superficie o aguas subterráneas, la pluviosidad, los cambios de temperatura, el tipo de suelo, el tipo de cultivo y la demanda que cada uno de aquellos cultivos requiere del agua dulce. Científicos como Williams, entre otros, fueron construyendo procesos para lograr el sistema de modelación GridSci. Tal vez desde mi punto de vista es el más completo. When did take place? Los cambios que se han exacerbado en los últimos tiempos ya se podían ver entre los finales del siglo XX. La revolución verde, los desarrollos de la ciencia y la tecnología, la mundialización, el surgimiento del problema de la capa de ozono, el cambio climático, llevaron a científicos de esta índole a preocuparse de este problema, teniendo que ver así la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental. Where did it take place? Todo este proceso se realizó en los países del norte, específicamente el artículo habla de Estados Unidos, donde lograron construir software para la producción agrícola y la eficiencia de la fuente hídrica. Why did that happen? Esto ocurrió porque se requerían grandes cambios en la productividad agrícola, los cuales dependían en gran parte del agua dulce y la utilización que se realice en esta. La descripción del problema, el artículo es muy ilustrativo sobre los avances que ha tenido la agricultura en países de zona templada, particularmente Estados Unidos, que ha logrado sistematizar todas las variables que le han permitido dar saltos notables en la productividad. Modelos como GridSci que permiten entender cómo se comportaría el recurso hídrico, el riesgo que se genera en él, la temperatura y otras variables en la disponibilidad de líquido para que, sin amenazar la subsistencia de la raza, permita acceder el agua para el riego. La hipótesis.
Los modelos hidrológicos y de riego basados en el estudio de series de tiempos sobre el comportamiento de las variables fundamentales como la disponibilidad de agua superficial y subterránea, el impacto del cambio de estación, la temperatura, los tipos de suelo y de cultivos se convertirán en instrumentos ineludibles para el desarrollo de la producción agrícola. Marco la modelación. Pues el marco de la modelación pues habla sobre específicamente o más teóricamente de qué trata el artículo. Entonces el sistema se basa en el modelamiento de diseño para simular el crecimiento de los cultivos, facilitándole identificar la dinámica del nitrógeno, el suelo, el comportamiento del agua y la temperatura a escala de campo, y también identificando el impacto generado a corto o largo plazo en el ámbito ambiental, específicamente del uso del agua y los sistemas de riesgo. El modelo consta de varios módulos que simulan el crecimiento de los cultivos, la demanda de agua que necesita y el impacto hídrico que éste genera al producir su cosecha. Este modelo oferta varias herramientas que facilitan la creación y gestión del suelo y agua, los archivos de datos meteorológicos, los programas de aplicación para la temporada, secuencia, espacio y análisis de rotación de cultivos que evalúan los riesgos económicos y los impactos ambientales asociados a este riesgo. Los datos metodológicos los toman diarios, sumados a la superficie del suelo y la información del perfil y manejo del cultivo, la cual se obtendrá de forma detallada como entrada. Se busca obtener información genérica de los cultivos formando un archivo de especie de cultivos que lo provee el software. La simulación puede ser iniciada en el momento de la siembra o antes de la siembra a través de la simulación de un periodo específico. Los simuladores se llevan a cabo diariamente. Al final del día, los balances de la planta, el agua, del suelo y los nitrógenos y carbonos son actualizados, así como la etapa de desarrollo del cultivo vegetativo y el estado vegetativo del cultivo. En la descripción del modelo de cultivo se basa en el análisis amplio del impacto agrícola, pero fue concebido originalmente para efectuarlo en una escala de campo. El análisis muestra el rendimiento de las cosechas y el impacto ambiental a nivel de cuenca, a nivel estatal y a nivel regional. Su aplicación es en una escala a nivel de campo en un formato raster, utilizando así los datos del tiempo interpolados. Esto funciona en una cuadrícula, en intervalos de la rejilla. Este modelo de cultivo cuadricular se conoce como GridSci, que son archivos de datos que definen la ubicación, el clima, la variedad, el tipo de suelo y otros parámetros que se introducen en la cuadrilla, y así se va generando la simulación. Este modelo de cultivo se acopla al modelo hidrológico, que puede ser utilizado como una herramienta de planificación regional para determinar cuándo y dónde los flujos hidrológicos pueden verse amenazados. El desarrollo de modelos de simulación integrados para la agricultura sostenible han recibido mucha atención por la inclusión de los algoritmos de crecimiento de los cultivos biofísicos. En general trata de esto. Las conclusiones. El desarrollo creciente del modelo hídrico de los países avanzados ha sido muy importante y la generación de software como GridSci, que involucra la simulación para muchos cultivos de agricultura de zona templada, específicamente en Estados Unidos, que según el artículo avanza por lo menos ya en 28 cultivos, que ha tenido el respaldo de los estados y sectores involucrados, marca un camino para ligar la ciencia a la agricultura de manera positiva, pues como se puede deducir de la lectura, trata de prever el agua sin dejar de utilizarla en una actividad productiva. A diferencia del pasado, donde prevalece el vil interés individual por encima de los intereses generales de la sociedad, las propuestas que empiezan a abrirse camino en los países avanzados de hacer compatible lo privado con lo general a partir de implementar la modelación que se basa en los pasos, puede ejecutar el presente y predecir el futuro. Son buenos síntomas de que los problemas ambientales pues se han tenido en cuenta. Mientras por aquellas latitudes se han estado progresando, nuestro país se deriva a los ríos para verificar a los poderosos sin tener en cuenta las prácticas que se están abarcando en las naciones indígenas, como en el caso de Riohacha en La Guajira o la explotación minera de los páramos del país. Y finalmente pues la biografía pues la tomé específicamente de la revista, del artículo, y también me ayudó un poco del diagnóstico de modelamientos agroclimáticos.
para riesgos agroclimáticos del sector. Muchas gracias.